confiable? Bien, mensualmente, lo único que recolectamos aquí es colecta de los sábados. Mensualmente estamos hablando que es de entre 3.000 a 5.000 pesos al mes lo que ingresa al cuerpo de bomberos. Pero los gastos pasan de 100.000 pesos al mes. ¿En qué utilizarías el recurso en caso de que te apoyaran algunos municipios? Los municipios, estamos haciendo ahora una gestión ante ellos, precisamente por el Senado de las Comisiones Unidas del Congreso de la Unión, Senado y Cámara de Diputados Federales, han mandado un punto de acuerdo a los gobernadores ya lo hicieron a los municipios. Nosotros estamos solicitando ahora las sesiones de cabildo para firmar estos convenios. Estamos pidiendo un monto a cada ayuntamiento que se depositará en la cuenta del cuerpo de bomberos, en la cuenta bancaria, para poder de ahí, pues esto, hay que pagar salarios, hay que pagar combustibles, los gastos administrativos, gastos de mantenimiento, seguro social de los elementos y equipamiento en la institución. Ascienden más de 100.000 pesos al mes los gastos de aquí. Bien, ¿a qué municipios les presta servicios bomberos? A los 10 municipios de la cuenta de ¿Cuáles serían estos? Tlacotalpan, Amatitlán, Carlos Zacarrillo, Acula, Ismatlahuacan, Potatitlán, Tlacojalpan, Tustilla, Chacalteanis y Cosamaloapan. Y vamos aún más, también hemos ido hasta Loma Bonita, hemos ido a lo que es Azueta, Isla y Tres Valles. La respuesta de los municipios en cuanto al apoyo que debería de recibir el cuerpo de bomberos, ¿cuál es? No tenemos hasta ahorita respuesta. Algunos dicen que es un apoyo, no están dando nada más. La ley de protección civil ya habla claro que los presidentes deben de destinar un recurso fijo para lo que es la protección civil. Nosotros ya somos parte de la protección civil en el sistema estatal, estamos reconocidos en la ley los cuerpos de bomberos. Bien, en Cosamaloapan, ¿qué apoyo recibes si el cuerpo de bomberos está instalado en este municipio? Tradicionalmente estábamos en nómina, ahora hay unos problemas donde actualmente no está en nómina el cuerpo de bomberos. Se le da un apoyo nada más, y los combustibles. ¿El apoyo es constante, Omar? Es igual que se está dando en el ayuntamiento. Si el ayuntamiento tiene problemas financieros de momento, se retrasan los pagos acá. Estamos en la misma situación que están los empleados del ayuntamiento, digamos. Con lo anterior, ¿quieres decir que el cuerpo o el personal del cuerpo de bomberos no tiene seguro su salario? No, no hay seguro, además no hay salario.